por su enfermo en una actitud conmovedora para Jesús. Y vimos a Jesús admirado, emocionado de confirmar el buen corazón de un gentil, es decir, de un no judío. Hoy Jesús, una vez más, en las palabras del apóstol Lucas, del evangelista Lucas, hay una expresión de alegría en Jesús, con alegría. Y esos momentos es importante rescatarlos, porque esos momentos revelan precisamente un deseo de Dios, una realidad de Dios. ¿Qué le produce alegría a Jesús? ¿Qué es lo que lo lleva a una exaltación, a un momento de gozo? Dice la palabra en esa expresión sencilla: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos. Cuando uno mira y escucha eso, parece contrastar, porque ¿por qué el Señor pone ese referente, ¿no? Que es motivo de alabanza que las cosas sobrenaturales no las entiendan los que han desarrollado una sabiduría humana, una sabiduría o una inteligencia muy humana. Y de pronto podríamos llegar a pensar, ¿es malo tener sabiduría humana? ¿Es malo ser inteligente dentro de esa perspectiva? ¿O de qué nos quiere defender Jesús al hacernos ver el contraste entre la sabiduría de los hombres y, luego dice, punto seguido, y te alabo porque le has mostrado esto a los pequeños, a los humildes? Entonces, nos está haciendo una referencia en la cual nos está invitando de una manera directa, tal vez a descubrir que el camino para la sabiduría divina, o sea, el camino para descubrir los pensamientos de Dios, el camino para entrar en esa disposición de Dios, no son los criterios, los razonamientos humanos, no es la inteligencia humana, no es la sabiduría humana, no es la forma en que yo interpreto las cosas, ni siquiera la palabra de Dios, porque en esa época había muchos sabios de la palabra de Dios, doctores de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios. Y él se refiere precisamente que esos no han entendido. Y se lo ha revelado a los humildes. ¿Quiénes fueron los primeros en ir a verificar el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Los pastores. ¿Y por qué fueron los pastores? ¿Por qué los ángeles se le aparecieron a los pastores? ¿Por qué no se aparecieron en el templo? ¿Por qué no trajeron a los sacerdotes? ¿O a los escribas? ¿O a los fariseos? ¿O a los doctores de la ley? ¿Por qué se aparecieron a los más sencillos? ¿Por qué? ¿Ah? Muy bien, tal vez porque esas almas o esos corazones tienen mejores disposiciones para aceptar, asumir, para reconocer, para ver la gracia de Dios, la acción de Dios. Tal vez eso quiere decir que si Dios no me da la gracia de poderlo ver, yo no lo voy a ver. Por eso es muy clara la palabra del Evangelio de ayer, por ejemplo, decía, la del domingo decía, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo
sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Sí ven? Entonces, en este sentido, tal vez es el sentido de la revelación. Dios se me quiere mostrar, pero requiere que para que yo lo pueda ver, yo tenga un corazón humilde y pequeño. No lo puedo ver desde mi arrogancia, no lo puedo ver desde mi soberbia, no lo puedo ver desde tal vez mi sabiduría humana. No lo voy a ver. ¿Cuánta gente vive enredada tratando de entender si Dios existe, si no existe, si es verdadero, si no es verdadero, si es lógico, si no es lógico, si sirve, si no sirve, si creer en Él o seguirlo vale la pena o no vale la pena? ¿Cuánta gente vive enredada con eso y es infeliz? ¿Y cuántos sencillos no tienen que enredarse en entenderlo, pero son felices, son plenos? Y no necesariamente tienen que entender. Y con esto no estoy anulando la inteligencia o la sabiduría humana, sino que simplemente no es con la razón, a la manera del ser humano que se encuentra Dios, sino precisamente es un don, es un regalo. El conocer a Dios es un don. Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. En esto consiste la vida eterna. Entonces, conocer a Dios es la vida eterna. No conocer las ciencias humanas, no conocer todos los criterios. No, conocer a Dios es la fuente de la sabiduría. No aprenderme la Biblia de memoria y todos los versículos y todos los textos. Conocer a Dios, dicen que la palabra conocer bíblicamente significa amar. Conocer y amar es entrar en intimidad con Dios. Conocer es intimar con Dios. Entonces, si yo conozco a Dios, quiere decir que he intimado con Él, que he entrado en la intimidad de Él. Y que Él ha entrado en la intimidad de mi ser y me ha revelado la verdad. Dios se le revela a quien entra en intimidad con Él. Se le revela a quien se doblega ante Él. A quien es humilde ante Él. Dios se le revela a Él. No es fruto de mi entendimiento, no, es fruto de mi acogida, de la acción amorosa de un Dios que quiere darse a mí. Entonces, si queremos un encuentro con Dios, debemos comenzar a practicar esas disposiciones de no buscar a Dios por satisfacer una necesidad humana, sino buscarlo por Él mismo. Es que yo quiero tener una relación contigo, es que yo quiero estar contigo, es que yo quiero vivir tu presencia, es que yo quiero que actúes en mi vida. Y esa es la vida eterna. Te alabo, Padre, porque solo el que vive esto, el que lo vive, lo entiende. El que no lo vive, no lo entiende. Y Dios quiere que lo vivamos para que podamos entenderlo. Amén.